Hola, ahí está. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Congreso, al final del Congreso de Filosofía. Eh, Estamos muy contentos porque Saya, que está aquí, ella nos va a presentar la última charla de este Congreso, de esta jornada, que se titula Militancias alegres y futuros posibles frente a la coyuntura neo-autoritaria. Voy a presentar brevemente a Sayak. Es doctor en filosofía con especialidad en teoría crítica y feminista por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor investigador en el Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte, CONACYT, Tijuana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, poeta, ensayista y performer, autora de los libros Postales de R, de 2023, Transfeminismos y políticas postmortem de 2021, Capitalismo Gore de 2018 y Capitalismo Gore de 2016, entre otros, así como de una treintena de artículos académicos con enfoque transfeminista, decolonial y transnacional. Nuevamente, gracias Ayak por estar aquí y te cedemos la palabra. Bueno, pues gracias a ti, gracias, buenas noches, gracias por la invitación y por el buen recibimiento, también por la presencia de todos ustedes, que ya es tarde y es el último día del Congreso, así que me imagino y además es viernes. Entonces tienen todas las boletas como para querer estar fuera, pero están aquí, así que muchas gracias. También quiero agradecer muchísimo al equipo de organización del Congreso y bueno, especialmente a quienes me recomendaron para que viniera. Aquí están les chiques que sugirieron mi visita, pero también a Wilfredo con E, ¿verdad? Wilfredo, que ha estado conmigo en comunicación y que han organizado este Congreso, además significativo porque es el 14 Congreso Internacional de Filosofía. Como sabemos, la filosofía siempre está a punto de desaparecer, sobre todo la que nos interesa a nosotros, ¿no? Pero básicamente me encanta volver a conversar sobre filosofía. Yo estoy en un departamento de estudios culturales que también ya sabemos que los estudios culturales tienen un problema existencial, ¿no? Y entonces me gusta mucho volver a escuchar sobre todo lo que se sigue discutiendo en filosofía, que además ahí también la temporalidad es importante, ¿no? Como que nunca dejamos de hablar de las mismas cosas y eso en estos momentos es fundamental para no perdernos solo en el scroll infinito de la temporalidad inmediata. Bueno, esta noche yo les voy a hablar de un concepto que se llama militancias alegres, que no es un concepto mío, es un concepto de Montgomery y un concepto de Montgomery y una otra compañera, pero quería ponerlo todo como en contexto. Es cómo vamos a hablar de militancias alegres en un contexto tan difícil, tan desesperanzador, y es justamente por eso, porque creo que, bueno, voy a explicarlo mejor en la charla que traigo, pero sobre todo para no claudicar en la narrativa polarizante, que es lo que más nos está afectando, ¿no? Frente a eso parece que solo podemos reaccionar desde un lugar de contraofensiva, y eso evidentemente pues nos mantiene ocupados y nos deja sin la agenda que realmente nos importa, que es la agenda de abajo y de lejos, ¿no? Y que viene de atrás y de lejos, que es en la que militamos constantemente y que tiene que ver con nuestras luchas, que son de base y que no se van a acabar porque los tecnócratas y los tecnofeudales quieran. Tenemos 500 años aquí y seguimos. Así que, bueno, militancias alegres y futuros posibles frente a la coyuntura neoautoritaria y neoconservadora. En un mundo que podría definirse como postdemocrático, en el cual las democracias fascistas, que es un concepto de Sila Einstein, que es una feminista materialista de Estados Unidos, que ya hablaba desde el año 2008 de estas democracias fascistas, entendiendo que en el 2008 Estados Unidos tenía un gobierno pues no republicano sino demócrata, y que ella ya hacía esos ajustes, no, esas críticas precisas a esos tintes fascistas que ya tenía la coyuntura autoritaria, pero que ahora pues se han exacerbado con los señores como el factor naranja que gobierna Estados Unidos.
y cuyas pero estas democracias fascísticas que van al alza y cuyas características comunes son la expansión del capitalismo gore, que en un libro que es el libro más conocido de mi trabajo y que es la investigación que he hecho durante los últimos pues casi 20 años, donde hablo del el capitalismo como pues el derramamiento de sangre injustificado, pero también que hablo de capitalismo y no de neoliberalismo, porque el capitalismo no es hoy una coyuntura, que es una coyuntura que se va actualizando y que además capitalismo tiene una pues una genealogía muy específica, ¿no? Que no es el paso del feudalismo a un sistema de producción capitalista donde se cambian la producción de las mercancías de las que ya nos hablaba Marx, sino más bien el asedio constante de una forma de vida que tenía que ver con algo más holístico, de lo cual nos habla mucho Silvia Federici en su libro maravilloso de Calibán y la bruja, que siempre volvemos a él y entendemos cosas, pero que además también lo hace desde un lugar que no parece querer imponer un relato colonial sobre lo que sí sucedía aquí y las luchas de los territorios que fueron también invadidos y extraídos desde la invasión colonial hasta pues nuestros días. Entonces, con esta lógica de que el capitalismo gore, que es esta forma de acumulación, pero que se alimenta de sangre y cuya tecnología de gobierno es más bien lo que Bembe ha llamado necropolítica, se hace pues muy necesario entender que en este momento tenemos que hacernos otras preguntas. Y aquí decía yo con lo del capitalismo gore, donde las crisis son acumulativas y reiteradas, que nos muestran además las lógicas extractivistas y neoextractivistas de la necropolítica, y que hace que muchos de los jóvenes y las jóvenes y les jóvenes sufran una especie de fatiga apocalíptica, donde se condensa el cansancio acumulado en los cuerpos por todas estas formas de violencia, tanto física como mediática. Me pregunto, ¿cómo hablar en otros términos que no remitan solo a la contraofensiva frente a este escenario? ¿Cómo reconocer a esas formas de resistencia frente a este asedio que se disfraza de estética? Es decir, este asedio estético que nos muestra el hiperconsumismo y la realización personal como única salida a este scrolling infinito, y que hoy parece de nuevo como un siniestro interminable del que hablaba Freud, ¿no? Pero yendo un poco más lejos, me pregunto, ¿cómo podemos reencantarnos desde la micropolítica y reconocernos en las militancias alegres, que les decía es un concepto de Berman y Montgomery, unos compañeros que articularon este concepto para pensar o repensar la militancia dentro de los movimientos también de insurrección y de izquierda? Tengo la certeza de que este asedio sin tregua que se disemina de manera efectiva y afectiva sobre nuestros territorios, pero también en nuestros cuerpos y al interior de nuestras subjetividades, nos está paralizando a nivel material y político e impidiéndonos ver nuestra propia historia y la memoria de nuestras luchas y nuestras imaginaciones políticas. Y lo digo aquí con mucho respeto, a lo mejor aquí justo no está pasando eso. Yo lo veo, pues también habito en la frontera entre México y Estados Unidos, y hay que tener cuidado también de localizarnos, ¿no? Ahí nos está pegando directamente pues todas las políticas antimigrantes, todas las ofensivas que ha hecho el gobierno de Trump en el último año, y sus mandatos son directamente pues una derrama, ¿no? hacia nuestro territorio. Por supuesto, lo digo con todo el respeto, porque a lo mejor en este territorio, que es muchos territorios también de muchos pueblos que siguen luchando, tienen una historia diferente, y ojalá que así sea. Yo lo digo desde ese lugar en el que este asedio está siendo sin tregua y que se disemina de manera muy efectiva, pero sobre todo, lo que más me importa, de manera muy afectiva sobre nuestros cuerpos, también sobre nuestros afectos y al interior de nuestras subjetividades. Y lo de la paralización a nivel material y político, pues me parece muy importante para repensarlo, impidiéndonos ver nuestra propia historia y la memoria de nuestras luchas y nuestras imaginaciones políticas situadas, que han alimentado el surgimiento de movimientos evidentemente antifascistas, antirracistas, pero también feministas, transfeministas, anticoloniales, antiespecistas, ecologistas y otros que están en la imaginación política y se están creando en este mismo momento. Así, la creación de este punto ciego a través de la desinformación y la infodemia, que nos lleva a la polarización, no es una cuestión menor, porque en ambos casos se caracterizan fundamentalmente por esta forma de expansión del fascismo en su versión más identificable como fascismo 2.0, pero también en unas lógicas autoritarias que hacen un pastiche siniestro entre posturas contradictorias sobre proyectos antiderechos y antihumanistas, transhumanistas, mezclados con tendencias de los mercados que se conjugan también con la eliminación de la memoria y las posibles alianzas entre
entre las resistencias. También quiero decir que otra característica fundamental en nuestro contexto glotaritario, y la palabra glotaritarismo la empleo o la acuñé hace ya algunos años, como 10 años, para hablar de esta conjunción entre los autoritarismos locales o regionales que utilizan el concepto de globalización o globalizan el autoritarismo, pero ejercen poder de manera vertical y regional, ¿no? Lo podemos ver muy claramente con figuras siniestras que abonan al conservadurismo a través de la glamorización mediática de figuras siniestras muy representativas de la necromasculinidad, y aquí la palabra necromasculinidad es importante porque ese prefijo nos delimita que no son todas las masculinidades, sino cierto tipo de masculinidad poderosa que ejerce violencia letal sobre cuerpos, sobre territorios, y que en este caso no sería un sujeto endriago, que sería lo que yo planteo en Capitalismo, porque podríamos hablar después de eso, sino los necropatriarcas de siempre, ¿no? Los colonos con otras caras, con otras técnicas, pero y otros idiomas, pero que siguen utilizando el ejercicio de la necropolítica para gobernar sobre nuestros cuerpos, nuestros territorios, contra las poblaciones en general, obviamente contra el cuerpo de las personas feminizadas, pero también contra el cuerpo de los varones racializados de una manera muy insidiosa en estos territorios. Entonces, estas figuras que son muy representativas de la necromasculinidad y del fascismo, como Donald Trump en Estados Unidos, Javier Milei en Argentina, aunque esta lista podría extenderse ampliamente a otros líderes autoritarios como Putin, Bukele, Xi Jinping, quienes aparentemente detentan ideas opuestas, pero convergen en su deseo de reafirmación de la supremacía autoritaria y, por supuesto, machista. Por eso, frente al obnubilamiento del contexto y la descalificación a toda intención de pensamiento crítico, de argumentación a favor de la justicia social, no sé si a ustedes también les digan woke, precisamos defender nuestra memoria compartida, que por otro lado no ha sido fácil de crear. Me hago estas preguntas porque tengo la sensación de que esta catástrofe acumulativa o policrisis, como han venido a llamarla varias teóricas como Amanda Ghost, que nos arrincona económica, social y políticamente, y que no solo nos sitia, sino que sus alcances son más insidiosos y nos están cercando afectiva, cultural, emocional y subjetivamente, a tal grado que en el que solo respondemos a sus embates. Pues desde mi perspectiva necesitamos no solo reaccionar a sus provocaciones, sino proponer una agenda distinta, al menos, porque ya la tenemos siempre una agenda distinta, nada más reconocer que la tenemos, porque desde nuestros movimientos entendidos como alianzas posibles, donde y en este caso transfeministas, entendidos como el prefijo trans remite no solo a la incorporación de las personas trans en la agenda de los feminismos, sino que se refiere al prefijo trans como tránsito, movimiento, es decir, el transfeminismo en el que yo milito como movimiento político, epistemológico, social, busca hacer alianzas entre los devenires minoritarios. Entiéndase devenir minoritario como no como una identidad, bueno, como lo planteaban Deleuze y Guattari, y que después lo retoman Sueli Rolnik y Guattari en otros libros, no como una identidad fuerte, sino como un tránsito entre géneros, sexualidades, pero también entre clases, estatus migratorio y racialización. En este sentido, los transfeminismos son movimientos que buscan ampliar el sujeto político del feminismo, pero también son plurales y consideran los estados de tránsito de género, de migración, de mestizaje, de vulnerabilidad, de raza, de clase, también de corpodiversidad, como transversales para hacer alianzas emancipatorias ante la violencia que nos rodea y que, bueno, tiene muchos apellidos, ¿no? Cis, hetero, patriarcal, racista, ecocida, fascista, y nombres que ahora mismo no estamos todavía mapeando. Pero así, esta inquietud es un llamado a no limitarnos a reaccionar a los embates del fascismo neoliberal y tecnofeudal, y creo que esta es una preocupación compartida por muchos de nosotros que observamos atentamente cómo nos es saqueado el discurso, y este extractivismo es evidente sobre conceptos pertenecientes tanto a la teoría crítica como a las gramáticas de la justicia social, ¿no? De repente hablan fluido teoría crítica, pero meten fascismo. Entonces, pues estas gramáticas antirracistas, feministas, pero también críticas con
el concepto de extractivismo y otras cuestiones. Un ejemplo de esta extracción contemporánea de nuestras gramáticas de la resistencia podría ser el concepto de género, que se vuelve un caballo de Troya feroz para intentar romper nuestras agendas y nuestras alianzas, ¿no? La ideología de género, no sé si les suene. Y bueno, no voy a hablar de toda la genealogía y la desinformación que hay sobre eso, pero bueno, así la introducción de premisas reaccionarias al interior de nuestros movimientos ya no tiene solamente la cara reconocida de los antifeministas o los viejos patriarcas autoritarios, sino que se presenta también, y esto creo que es importante decirlo, con rostros muy conocidos de ciertas feministas. Me refiero esto a la deriva antiderechos y esencialista biologicista que está creando y creciendo dentro del movimiento, está creando una decisión dentro del movimiento feminista a través de las autodenominadas feministas radicales transexcluyentes. En los siguientes párrafos haré un recuento de algunas de estas gramáticas en Latinoamérica y su relación con lo que se entiende como las militancias alegres y no esencialistas. Ante esta deriva fascista que está alcanzando a ciertos feminismos reaccionarios y cada vez más puritanos en su sentido autoritario, recuerdo las palabras de Pier Paolo Pasolini cuando en una carta de 1967 le preguntaba a Allen Ginsberg: ¿quién nos dio, tanto a jóvenes y a viejos, el lenguaje oficial de la protesta? ¿Y por qué me quejo de este lenguaje oficial de la protesta que me da la clase obrera a través de sus ideólogos burgueses? Porque es un lenguaje que nunca prescinde de la idea de poder y por lo tanto es práctico y racional, pero la práctica y la razón no son las mismas divinidades que han vuelto locos e idiotas a nuestros padres burgueses. Cierro cita. Traigo a colación las palabras de Pasolini casi 60 años después, porque la pregunta que plantea no es baladí, por el contrario, es la pregunta fundamental en nuestro contexto, pues él se cuestiona aquí sobre la oficialización del lenguaje o los lenguajes de la protesta, su anquilosamiento, pero también se abre al mundo para que las voces no oficiales, es decir, las voces de las multitudes en su sentido espinociano, que como ustedes saben se refieren a cuerpos ingobernables que desbordan la idea de sujeto y de pueblo, a saber en nuestro tiempo las personas migrantes, las personas racializadas, los disidentes sexuales, pero también los jóvenes que quieren cambiar el mundo y luchar por la justicia social. Cuando hablo de multitudes hablo de un nosotres, y hablo de un nosotres, no de solo sujetos, ni de localizaciones sin localización o universales, sino de unas localizaciones geográficas, unas lenguas, unos fenotipos específicos que no son, es decir, todos aquellos que no son considerados sujetos o que estamos en un encabalgamiento entre el ser y el no ser sujeto jurídico y político. Y hablo de multitudes y no de pueblos porque justamente, y yo sé que aquí esto es muy problemático porque lo podemos discutir, pensando el pueblo como demografía, no como nación, ¿no? No estoy hablando de pueblos y naciones originarias, sino de pueblo como población, como demografía, en el sentido biopolítico. Creo que eso es importante de aclarar. Y entonces hablo de multitudes y no de pueblos o demos, porque justamente esa ruptura identitaria no reproduce la idea de una identidad fuerte, subsumible de manera rápida por el esencialismo, la romantización, a los nacionalismos y a los estados punitivos. En este sentido, estas palabras podemos aplicarlas al intento de oficialización del lenguaje del feminismo por parte del transexclusionismo, quien se adjudica la capacidad de certificar quién es o no sujeto legítimo del movimiento. Y con esta apropiación busca abrogar derechos de poblaciones, como lo que está aconteciendo con las comunidades migrantes indocumentadas en los Estados Unidos, obviamente no desde el feminismo, y las comunidades trans, ahí sí desde el feminismo transexcluyente, o comunidades trans o no binarias que están siendo objeto de odio, violencia física, medial y política de manera internacional, y cuyas consecuencias, además de ser violatorias contra los derechos humanos, pueden convertirse en un boomerang de violencia para todo después. Recuerden que la cancelación y la separación entre un nosotros versus ellos, como bien sabemos, es la estrategia predilecta del fascismo para dividirnos, porque en su nosotros no busca una colectividad, sino poner en el centro sus ideas de poder, superioridad y supremacismo. Ahora bien, desde la ética feminista, transfeminista, entendida como una y aquí cito a Foucault, como una forma de vida no fascista, cierro cita, nos distanciamos del odio como motor social contemporáneo. Excluir a otros por parte de quienes también hemos sido excluidos es un contrasentido. Pensar lo contrario es reproducir un posicionamiento plano, binario y victimista que reproduce las lógicas de la exclusión como si fuera una estrategia para protegernos de la violencia de la afuera y darnos certezas dentro de un circuito de pensamiento muy limitado que no entendido que al separarnos la violencia es un boomerang que se nos regresa a todos con más fuerza.
O lo que me parece más relevante, que estos posicionamientos se nieguen a reconocer a otros como sujetos válidos, es una estrategia efectivísima de las derechas internacionales para separarnos y refundar un mundo sin fisuras, sin matices, donde no hay diálogo y en el cual los argumentos planos y biologicistas se vuelven máximas incuestionables, máximas que dejan fuera cualquier tipo de avance social y científico en torno a distintos temas como la justicia social, relacionados por supuesto con la raza, la clase, el género, la sexualidad, pero también la corpodiversidad y otras formas, la migración documentada y no documentada, pero también dan paso a lógicas racistas que en otros momentos históricos han llevado a la eugenesia, o como seguimos presenciando en estos momentos con el genocidio que ocurre en Gaza contra el pueblo palestino, a pesar de que el día de ayer, 9 de octubre, se haya firmado un acuerdo de paz entre Israel y Hamás, bueno, y que está siendo sometido a un proyecto político representado por el supremacismo. No sé si sepan que ayer se firmó un acuerdo de paz y hoy están bombardeando igual, ¿no? Y que además le dieron el premio Nobel a una señora golpista que yo no estoy a favor de Maduro, pero bueno, ¿no? O sea, creo que faltan muchos matices aquí, pero bueno, que me parece que hablar como de la hora también es importante para nuestro proyecto político, ¿no? Y aquí, evidentemente, mi crítica no es al pueblo judío en sí mismo, sino a lo que está pasando en estas derivas autoritarias que utilizan las religiones del libro como fundamento para mantener ileso el poder y su encarnación de cierto cis-heteropatriarcado racista y especista, ¿no? No todas y no de todas las maneras, pero ahí pensando que utilizan la religión para un proyecto que no tiene que ver nada con una espiritualidad. Entonces, esta falta de apertura al diálogo, esta reacción de una cultura de la cancelación, y aquí es importante distinguirlo de la palabra funa, porque funa y cancelación no son lo mismo. Cancelación es una cultura de los años 80 para acá de Estados Unidos, y la palabra funa es una palabra en mapudungún utilizada en el Cono Sur para denunciar los genocidios en el contexto de las dictaduras, tanto del Cono Sur, del Cono Sur de nuestro continente. Entonces quería que también recuperáramos la palabra funa en su sentido en su ancestralidad y en su sentido etimológico, porque viene a ser una lengua o un habla o más bien una gramática de la resistencia y por la justicia social desde la base de pueblos originarios que no están cancelando, que están denunciando y que piden justicia y que inventan otras formas de justicia. Entonces, este tipo de asimilaciones a veces son muy peligrosas, ¿no? Cancelar no es igual a funar, ¿no? Y eso lo tenemos que seguir teniendo claro. Entonces, como la cancelación como un elemento medular de los nuevos fascismos que están rentabilizando en nuestra contra. Como filósofos sabemos que esta ruptura no es menor ni inocente, porque hay en el fondo un tufo neoconservador que cada vez se hace más evidente y contrastable, pues supone romper a los movimientos por la justicia social, teniendo como chivo expiatorio el movimiento feminista, que por otro lado es un movimiento complejo con agendas diversas, pero cuya base no es biologicista o biológica, sino por la justicia social y la buena vida, no solo para nosotras, sino para las mayorías. Este asedio antifeminista, encabezado por los sectores reaccionarios de las religiones del libro y un enjambre incomprensible de machos autoritarios y feministas antiderechos, debe darnos noticia de que hay unas raíces transformadoras al interior de las diversas agendas feministas, antirracistas, que resultan amenazantes para los neoconservadurismos, puesto como movimientos hemos logrado generar no solo un discurso materializable a nivel social y jurídico, sino una sensibilidad que ha estado calando en nuestras sociedades de manera muy visible en las últimas décadas. No sobra aclarar que los feminismos y los transfeminismos, pero también otros movimientos sociales como el movimiento indigenista u otras formas de creación de comunidad han cuestionado las nociones de poder en torno al género, a la sexualidad, a la clase, a la raza, a lo humano, e incidido en el general intellect, pasando de ser una palabra o de malas palabras o de conocimientos periféricos o de saberes subalternos a convertirse en un nodo cultural rizomático en donde se intersectan distintas tradiciones anticoloniales, pro derechos y pro autonomías. Entonces, el movimiento transfeminista en este caso, pero no solo, no se reduce al pensamiento occidental, sino que es al mismo tiempo un pensamiento reticular y mestizo que puede entenderse tanto como un movimiento social y político profundamente antidogmático, así como una epistemología y una práctica de vida cotidiana cuya característica principal es tener una agenda inclusiva. También cabe recordar que estos movimientos antifascistas han contribuido a la transformación social, al reconfigurar la escena política con otros imaginarios que se consideran de manera interseccional las problemáticas que aquejan a las personas feminizadas, pero no solamente, y bueno, también
sobre todo por su apelación a vivir una vida libre de violencias. Esta imaginación política se sostiene sobre unas gramáticas que han impregnado la sensibilidad social, y creo que esto es muy importante y que ese es el punto de quiebre, que hay una impregnación en la sensibilidad social, no sin gran resistencia, que ahora la hayan reconfigurado una especie de sensorium que posibilita un habla o una sensibilidad feminista, cuyos léxicos encontramos hoy tanto en leyes y protocolos de política pública, pero también en redes sociales digitales y su folclore digital, aunque no exclusivamente. Esto por poner unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la palabra funa, o por ejemplo la palabra buen vivir, que yo no me sé las palabras en lenguas originarias, pero muchas de estas formas que hemos estado revisando en estos días también vienen de una ancestralidad, o vienen de una lucha de base, o vienen de una memoria política. Y aquí lo que quiero decir es que las palabras evidentemente no son inocentes, pero son cajas o son archivos epistemopolíticos que develan en sí mismos una trayectoria que es innegable y que es imborrable, pero que al ser reapropiadas por estas agendas reaccionarias cambian su sentido y se reconfiguran. De alguna manera, si ustedes han leído a Aldous Huxley con Un Mundo Feliz, o el libro de 1984 de Orwell, vamos a ver que estamos viviendo en esta forma, que es una de las formas más insidiosas y más poderosas, y por eso estoy hablando hoy de estas gramáticas, es que nos han dicho que no podemos hacer nada, pero hemos cambiado la conversación y hemos cambiado la forma en que enunciamos, y seguimos teniendo imaginación política y seguimos teniendo formas de producir conceptos nuevos, formas de vida y de habla que no solamente se reducen a la filosofía, pero impregnan este general intellect, diríamos, así para que Marx se infarte otra vez. Bueno, no sabemos de qué murió, ¿verdad? Pero me imagino. Entonces, pero también haciéndole justicia a Marx, ¿no? Diciendo, recuperando también sus, como decía ayer Gaby, ¿no? Recuperando lo que sí puede pervivir esos espectros de Marx de los que hablabas ayer con Derrida. Pero bueno, esta sensibilidad que podría ser un recableado del sensorium, también tiene unas gramáticas que hemos configurado en común y desde las bases. Eso es súper importante, porque no solamente se trata de la racionalidad sexopolítica de Occidente o el racionalismo heteropatriarcal como ya conocemos, sino también de esos gestos que ustedes utilizan y hacen todo el tiempo en las redes, en la calle, en la fiesta, en el movimiento, y que Gaby Luisa nos hablaba un poco de eso, ¿no? De esas hablas y de esas corporalidades que van inventando mientras se vuelven intraducibles. Mientras sigamos siendo intraducibles para el poder, estamos todavía en un lugar increíblemente productivo para nosotros mismos, ¿no? Y eso me parece importante, porque parece que nos avasalla todo el tiempo, pero todo el tiempo se nos ocurren cosas nuevas, ¿no? O sea, y eso parece una dialéctica, pero no lo es, ¿no? Más bien es un rizoma. O incluso en aquellos que utilizan nuestras gramáticas y lenguajes para deslegitimarlas, pero que las aprenden al dedillo para crear argumentos de retorsión, y desde la retórica más recalcitrante buscan que nuestros conceptos queden despojados de su memoria histórico-política y situada, y pasen a formar parte de las filas del discurso neoliberal sin memoria de sus luchas y sus contextos, ¿no? La operativización de nuestras luchas. Y no me malentiendan, no estoy celebrando la expropiación y banalización de nuestros conceptos. Mi intención es ir más allá y abrir la posibilidad de pensar juntos el calado social de estas gramáticas, que vienen tanto de los movimientos feministas antirracistas por la tierra y el territorio, pero también desde las disidencias sexuales y de géneros, desde los feminismos materialistas, desde los feminismos comunitarios, de los feminismos populares, que han creado un lenguaje común, no solo para hablar de los problemas que nos acosan cotidianamente, sino también de formas de vida que escapan a la sumisión como un mal menor. Así, en estas gramáticas antiautoritarias identificamos hablas barrocas, mestizas, incisivas, que mezclan experiencias y acentos, porque en nuestros territorios pensamos con acento, que se mezclan con sesudas reflexiones que provienen de pensadores que nos precedieron, y eso es una riqueza, no una falla, ¿no? Como nos han dicho que no hablamos fluido alemán, colgados de una lámpara, llenos de plumas y miel. Así la configura, bueno, cada quien lo lee como quiere, ¿no? Esta es una sugerencia a Hegel, pero para soportarlo, digo yo, así, no, me gusta Hegel, ¿no? Así, la configuración de una sensibilidad feminista no es algo que el patriarcado capitalista y no capitalista vaya a aceptar más allá de la explotación de nuestras gramáticas para sus propios fines de comercialización. Sin embargo, estas hablas situadas desde el sur y la complejidad, desde contextos que los exceden,
ya que configuran y reconfiguran el espíritu de nuestra época y brindan la oportunidad de crear alianzas entre movimientos, y en este sentido también las hablas que están inventando las juventudes y que no somos capaces de comprender, pero que necesitamos que nos enseñen, no para spoilearlos, sino para entender qué quieren, qué están haciendo, ¿no? Yo creo que la juventud está haciendo cosas increíbles y están hablando en otras lenguas y en otros signos, y eso tenemos que aprenderlo. Yo creo también que las juventudes están haciendo una resistencia que a lo mejor no identifican, y eso es importante, y es importante saber que no es una resistencia ex nihilo, sino más bien una resistencia que viene de atrás y de lejos, pero que a veces la conversación no se está dando porque nosotros no queremos escucharlos y porque ustedes están hartos también de nosotros, y con razón, ¿no? La verdad, a veces sin caer como en esta polarización y poca complejidad, creo que evidentemente los jóvenes tienen que hacer una ruptura con las generaciones que les precedieron, pero también hay cosas valiosas en las generaciones anteriores, y sobre todo hay herramientas de transformación social que podemos implementar para no quedarnos en esa fatiga apocalíptica que nos deja sin sentido y que nos dice que no podemos cambiar nada porque todo está hecho. Eso es tener fe en el proyecto teleológico y progresista que nos dice otra cosa. Pero nosotros que vivimos en este lado del mundo o en estos lados del mundo, sabemos que lo que dice Hegel es problema de Hegel, aunque nos encante, ¿no? Porque aquí vivimos de otras maneras y que sí podemos entenderlos a ellos, pero también podemos vivirnos en estos contextos, ¿no? Y entonces esa condición anfibia, digamos, nos hace mucho más capaces de sobrevivir y reinventar nuestra forma de vida aquí para crear alianzas que, a pesar de la polarización y de la desinformación, nos puedan llevar a encontrarnos en algo que Verónica Gago dice como potencia feminista, que es profundamente política y orienta hacia la construcción de alianzas situadas entre los feminismos y entre diferentes movimientos que trascienden el binarismo, entendido no solo como una cuestión de género, sino de maniqueísmo, que es algo que me preocupa muchísimo, ¿no? El binarismo no solamente es un binarismo de género, un binarismo en general, y el maniqueísmo ya sabemos hacia dónde va. Y como este congreso se ha propuesto pensar en posibilidades de regeneración del mundo, no podemos olvidar honrar la memoria de todos nuestros muertos, pero no solo desde el trauma y desde la apatía. Por el contrario, la memoria de nuestros muertos es la confirmación de este deseo de vida, de este deseo ingobernable de justicia que nos hace que nos organicemos desde la digna rabia, que es un concepto hermoso que nos ha compartido nuestras hermanas zapatistas desde sus luchas por la tierra y la autonomía. Y en este sentido retomo la posibilidad de alianzas interseccionales para pensar en los movimientos antiautoritarios como un colectivo amplio y diverso que no sectoriza las desigualdades, sino que se hace cargo de su responsabilidad ética y se compromete con revisar sus presupuestos y actualizarlos a las circunstancias actuales, es decir, que no se quede en la comodidad del binarismo y el biologicismo o la división dicotómica del mundo y del poder como si fueran la única fuente de certezas para nuestras luchas, que por otro lado son amplísimas. Ahora bien, como sabemos, el miedo se instrumentaliza de manera más efectiva en los espacios donde el dolor tiene muchas caras, y en nuestra región latinoamericana con traumas históricos importantes y donde la represión y la masacre no son la excepción de la regla del Estado machista, sino su modus operandi, entiendo que la militancia que hemos heredado desde los movimientos críticos y sobre todo desde el proyecto masculinista de señores muy sabios y barbados es una militancia que parece un bloque sin cuerpo, una militancia seria, incluso triste, que solo se siente reconocida y dignificada a través de cierto estoicismo o de un rostro hegemónico y sin emociones. Sin embargo, y no es todo eso así, una militancia como bien lo pensó Pasolini, esta militancia, como bien lo pensó Pasolini, ha oficializado sus lenguajes de la protesta. Sin embargo, esa no es la única ni la única militancia que veo en nuestros encuentros y desde los movimientos que ya enuncié. En estos nuevos movimientos la militancia no es heroica, sino una militancia que logra poner el cuerpo y sus experiencias de forma colectiva e imaginativa. Y eso no lo hemos aprendido lo hemos aprendido desde las militancias indígenas, desde las militancias dignas que están en la lucha no solo por los cuerpos, sino por el territorio, y que nos han enseñado que vale tanto la vida de los humanos como la de los ríos. Esta política imaginativa, y aquí lo digo por Berta Cáceres, por supuesto, esta política imaginativa se despliega en la creatividad de las consignas
consignas que vemos desfilar en las pancartas de nuestras manifestaciones, lo demuestran las miradas esperanzadas de quienes marchan mientras portan banderas o indumentarias significativas, y con esto me refiero a las indumentarias que hacen guiños a la memoria histórica y política de nuestras luchas, como por ejemplo los pañuelos verdes, que dentro de sí llevan la imagen de un pañuelo blanco en clara referencia a las madres de la Plaza de Mayo en Argentina y su resistencia frente a la desaparición de sus hijas y la petición de justicia, y que ahora en su versión verde nos habla de maternidades deseadas con derechos a decidir sobre nuestros cuerpos como una forma de autonomía. Lo vemos también en las capuchas portadas por las compañeras zapatistas, o en la indumentaria sexy desinhibida portada por cientos de personas feminizadas que desfilaron en algunas marchas denominadas las marchas de las putas, o en los contingentes de la disidencia sexual que desde los años 70 del siglo XX hacen del placer un lugar político, o más recientemente desde las coreografías de denuncia que muestran las intersecciones entre el arte y el activismo, como la propuesta del colectivo feminista chileno Las Tesis con su célebre performance Un violador en tu camino, o la proliferación de brillantina sobre el rostro de mujeres en referencia a la revolución diamantina contra la violación y la violencia sexual sufrida sistemáticamente en el mundo por niñas, niños, niñas y mujeres cis, trans y masculinas, también personas feminizadas, y en franco guiño con el color rosa fucsia de las cruces tristemente célebres para denunciar el feminicidio en Ciudad Juárez, o en la descentralización de la figura de lo humano, por ejemplo en el estallido social chileno, donde una de las figuras más emblemáticas de la digna rabia fue un perro negro llamado el Negro Matapacos. Tanto las indumentarias como los performances y las demandas en pancartas y en timelines y en canciones, este uso de los colores para simbolizar, como el morado, el rosa, el verde, que ya no pueden desligarse de nuestra memoria histórica política, son significantes culturales de las gramáticas transfeministas que nos muestran una imaginación política sin cortapisas, y que pese a las catástrofes cotidianas logran crear una multitud al estilo spinociano para dar materialidad a un cuerpo social rebelde, vivo y en una colectividad alegre a pesar del duelo colectivo. Para continuar con mi argumentación sobre las militancias alegres y no esencialistas, voy a definir brevemente lo que entiendo por alegría. Retomo lo propuesto por Baruch Spinoza, filósofo neerlandés de origen sefardí, que en el siglo XVII contravino el pensamiento europeo, y aquí cito, que pretendía someter la vida mediante dualismos y clasificaciones rígidas, es decir, esencialismos. Cierro cita. Spinoza conceptualizó, y aquí cito otra vez, un mundo en el que todo está conectado y en proceso. Cierro cita, Bergman y Montgomery. Spinoza define la alegría como, y aquí voy a citar, la alegría implica el aumento de la potencia de un cuerpo para afectar y ser afectado. Implica volverse capaz de sentir o hacer algo nuevo. No se trata solo de un sentimiento subjetivo, sino de un verdadero acontecimiento. En este sentido, la felicidad es diferente de la alegría, en tanto que es una de las muchas formas posibles en las que un cuerpo puede convertir la alegría en una experiencia subjetiva. Este incremento de la potencia comprende un proceso de transformación que puede parecer aterrador, doloroso o estimulante, pero siempre va más allá de las emociones que uno siente al respecto. Es el crecimiento del poder compartido para hacer, sentir y pensar. Cierro cita, Bergman y Montgomery. Pero también podría haber citado a cualquiera de las feministas de los territorios originarios aquí, por ejemplo, a Lorena Cabral, ¿no? Así, las militancias alegres son aquellas que, pese al malestar, al disenso y al ser encarnadas por una multitud difícil de definir, pueden crear modelos identificatorios que amplían el sujeto de sus luchas y buscan la transformación radical del mundo, es decir, buscan desarrollar cosas nuevas u otros horizontes de sentido con otros para hacer frente a la violencia, al asedio, a la desposesión, y apuestan por la vida. Esta alegría la podemos constatar cotidianamente en estas militancias, que en muchos casos y sobre todo son no esencialistas. Y quiero dejar claro que la alegría de la que hablo, de nuestra alegría, no es una alegría edulcorada, sino una que nos puede resultar incómoda, extraña, abrumadora, ininteligible en nuestro contexto del sur global altamente necropolítico, pero que es muy reconocible al no calzar con las militancias serias y tradicionales. Militar para la alegría y desde ella es un serio cuestionamiento a la noción misma de militancia, porque hacer mundos con otros, siendo afectados y afectando, es un proceso que crea algo nuevo, algo de lo que pensábamos que ya sabíamos el resultado, pero también abre nuevos horizontes de organización que experimentan con sus posibilidades de acción colectiva. Esta militancia alegre no elimina la incertidumbre porque la considera no solo un lugar de malestar, sino un espacio para la imaginación política y para la experimentación colectiva. Es la incertidumbre en nosotros un lugar de partida, no un destino manifiesto al que tengamos que resignarnos para recibir menos daño o para obtener una tajada mayor del presupuesto.
Contrario a lo que pareciera, lo que escribo aquí no tiene un tinte ingenuamente optimista, porque entiendo que el contexto social nacional y mundial nos dice que las cosas pueden empeorar aún más para las mayorías y en especial para las personas racializadas, empobrecidas, feminizadas, para los jóvenes y varones también que se han quedado sin referentes y que frente a ese vacío referencial y existencial están siendo seducidos por la vuelta de los valores tradicionales, donde ellos se sienten vistos y donde se les promete una heroicidad ficticia. También estas cuestiones también pueden empeorar, por supuesto, para las personas migrantes, para las personas queer, pero también para las personas con discapacidad, para las personas que por edad ya no son productivas para el sistema. Sin embargo, no suscribo al pensamiento esencialista y binario que nos quiere hacer creer que optimismo y pesimismo son los dos únicos lugares de enunciación. No suscribo las lógicas cínicas del pesimismo, porque al igual que el optimismo edulcorado fomenta la idea de certeza a través de la exclusión de la complejidad y de la reivindicación de un pensamiento binario que puede proporcionar la sensación de comunidad y certeza discursiva, pero que no va a la raíz de los problemas y sus complejidades. Así que cuando hablo de militancias alegres, desde los feminismos y los transfeminismos y otros movimientos en los que también milito, no estoy inventando nada nuevo, sino que estoy reconociendo todo el trabajo de alianzas históricas, políticas, interseccionales e intergeneracionales, incluso, como dirían aquí los compañeros, poshumanas y espectrales, porque también tenemos que contar a nuestros muertos y su fuerza política, que se despliegan cotidianamente en nuestros movimientos, porque nuestro cuerpo social es construido desde la afectación y los afectos, y nos dice que sin lugar a dudas los poderes emergentes de la macropolítica no deben ser desestimados ni por el cansancio al que nos orilla la sobreexplotación, ni por el miedo ante la violencia cruenta y cotidiana que nos aqueja, ni por la reproducción de un discurso dogmático que por sus propias agendas individuales busca instrumentalizar nuestras potencias y nuestras creatividades diversas. Por ello, el reencantamiento del mundo del que nos han hablado figuras emblemáticas de las distintas resistencias, como las feministas zapatistas o pensadoras indígenas guatemaltecas, como el caso de Lorena Cabnal, Gladys Tzutzul o Aura Cumes, o la pensadora marxista feminista Silvia Federici, no está en una utopía por venir, sino en una utopía performativa que está haciendo en la colectividad de nuestros cuerpos, juntos en sincronía, con eso que Occidente nos obligó a nombrar como naturaleza, pero que es nuestro origen. Así, estos cuerpos complejos están haciendo el reclamo por la justicia con emoción exultante de convertir el dolor en un trauma, de convertir el dolor del trauma en una comunidad, es decir, esta alegría militante que se despliega en la escena política con nuestras militancias en las calles, en las plazas, en los espacios públicos, en los privados, es también innegable y nos recuerda que los fundamentalismos que se autodenominan o se asumen fascistas, neoconservadores y autoritarios no contarán con nuestro silencio para encubrir sus responsabilidades, pero sobre todo que frente al gran avasallamiento de los últimos 500 años sigue rebotando el germen de reinventarnos, de ser ingobernables, de desobedecer, porque a pesar de las precariedades innegables y acumulativas, seguimos perseverando en un lenguaje y una práctica sin dueños y sin patrones, haciendo a nuestras comunidades a espaldas de sus exigencias, y seguimos aquí brotando como las semillas que somos en nuestros territorios. Gracias. Muchas gracias, Sayak. Bueno, entonces abrimos el espacio para el diálogo. Si alguien tiene preguntas, comentarios. Si quieren, vamos de 3 en 3 y así para que sea más organizado. Perdón. Sí, por favor. Cabal. Bueno, gracias. No quería hablar, pero bueno, aquí me dieron el micrófono. No, antes que nada, gracias. Muy emocionante. Mi nombre es Gustavo, o así me pusieron. Me inventaré otro por ahí, pero por el momento es ese y gracias. Muy emocionante lo que estuviste hablando y me despertaron muchas ideas. Dijiste algo que hay que ser intraducibles para el poder, ¿verdad? Y quisiera contar no sé si llamarlo anécdota, una experiencia. ¿Está bien? Pues para seguir generando cuestionamientos a ello, ¿no? Claro, pues en el año 2019
y digamos que un instrumento político aquí en Guatemala que se gestó a partir de comunidades, como decía, desde lo que viene de allá, que esos tiempos son otros, ¿ah? Los tiempos en las comunidades son otros tiempos, entonces se gestó ahí y se logró, digamos, concretar un instrumento político, y la candidata a presidenta es una compañera cuyo nombre es Telma Cabrera, creo que muchas personas la conocen, y pues es una compañera del pueblo MAM, campesina, de la que vive en la costa sur, digamos, parte de la diáspora MAM a partir de las migraciones de explotación, ¿verdad?, que se fueron dando, porque el pueblo MAM, digamos, que está en el altiplano, ¿verdad?, sobre todo en el norte. Pero bueno, más allá de eso, pues ella fue la candidata. Anuncio, en la elección pasada no la dejaron participar, ¿verdad? Pero bueno, en la anterior, en el 2019, participó, y hubo una entrevista en uno de los medios corporativos de más resonancia en Guatemala, que es Prensa Libre, ¿verdad? Y durante la entrevista, primero hubo una entrevista como equipo político. Yo he tenido el privilegio de acompañar ese proceso, no me gusta decir acompañar, de ser parte, estar al servicio de esos procesos, ¿verdad? Porque acompañar también es como sentirte ajeno, yo no me siento ajeno a esos procesos. Entonces, después se entrevistó, ya la entrevista en vivo a ella, y los entrevistadores eran dos personajes, periodistas, que pues tienen un trayecto y algún, digamos, espacio dentro del espacio público aquí en el país. Uno de ellos manifiesta, o sea, expresamente miembro de la comunidad LGBTIQ+, ¿verdad? Cuando le entrevistaron, él, precisamente, empezó a hacer énfasis en la escolaridad, ¿verdad? Y casi que le preguntó, pero usted no piensa que un sexto primaria sea algo así, ¿verdad? Los comentarios no se dejaron esperar de mucha gente, empezó a cuestionarlos de racistas, ¿verdad? Así fue, entonces, después se fue, digamos, la discusión al movimiento. Y ahí pues sí hubo algunos comentarios como decir, pero bueno, no, si la compañera tiene una formación política en aquí, allá, ¿verdad? Pero por fortuna la discusión no se decantó por eso, sino más allá de que nosotros no vamos a competir con eso, con esos términos de lo que es ser una persona formada, o con esos términos que imponen una forma cognitiva, una forma de saberes, una forma de conocimiento. Y yo sigo sosteniendo que ella, la compañera Telma Cabrera, es la persona más preparada dentro de los candidatos y candidatas que han habido en muchos años, porque es la persona que se pasa recorriendo el país en todas las comunidades, entonces conoce esas realidades. Si querés títulos, pues hay un montón de presidentes que han sido titulados, y mira cómo estamos, ¿verdad? O sea, yo creo que eso es clarísimo. Entonces, de ahí me viene eso, ¿verdad? Porque si la discusión se hubiera decantado porque, no, justificar que ella sí tenía una formación, desde lo que el poder dice que es formación, desde lo que el poder dice que se necesita para gobernar un lugar, ¿verdad? Sino que la discusión se decantó por no, pues estos son otros saberes, y son los saberes que nosotros creemos que aportarían a lo que se llama, digamos, gobernar el país, ¿verdad? Entonces, voy a eso, porque el esencialismo tiene que ver precisamente, ¿verdad?, estos fascismos que son derivaciones esencialistas, de una manera unívoca de comprender la realidad. Entonces yo, a la luz de eso, digo, pues, es un movimiento saludable, ¿verdad? Entonces quizá lo más antifascista, aunque no quiero deslegitimar las luchas antifascistas expresamente que se autodenominan como tales, ¿verdad? Yo pienso que, digamos, todo lo anti se construye en oposición o con relación a algo, pero con una relación de oposición. Y quizá lo más antifascista sea construir otras cuestiones desde la afirmación de lo que se es, ¿verdad? No de negar. Y ya no de negar el fascismo, porque no digo que sea innecesario o no les quiero restar legitimidad a esas expresiones que me parecen necesarias. Combatir de frente al fascismo y llamarse antifascista también tiene un valor, pero quizá la posición más antifascista sea más bien desmarcarse de esas lecturas, ¿verdad? Y no estar bajo el imperio de esto, o sea, bajo la imposición de ello, como no se está bajo la imposición de ciertos saberes para gobernar el país, por eso quería
decir la anécdota, y me disculpo por haberme dilatado, diría mi abuelita, pero aquí, gracias. Eso haga sentido aquí, porque también en México entiendo que hay muchos experimentos que no les van a venir bien al poder y que tampoco va a ser lo que queríamos ni lo que necesitábamos, pero estamos repitiendo una fórmula caduca que conocemos y que no funciona. Entonces, también entiendo que haya mucha resistencia por muchas cuestiones, porque cuando el problema de la palabra gobierno es que no prescinde de idea de poder, sino que la constituye, ¿no? Entonces, yo no sé si es que queremos que nos gobiernen, porque la verdad es que yo no quiero que me gobiernen, a mí no, y me gobiernan, ¿no? Tengo un pasaporte, o sea, pero la historia es que, ¿qué pensamos al respecto de eso? Es una discusión muy interesante, muy saludable. En México también hubo una candidata compañera, Marichuy, cuando estaba AMLO, evidentemente los problemas contra Marichuy no eran su agenda, sino su persona, ¿no? Y que era mujer y que era indígena y nunca se decantaron por hablar de su proyecto político, que además era un proyecto político que podía tener sentido para gran parte del país, ya que el país es un país con una población originaria indígena muy alta, más que otras poblaciones, aunque digan que son solo el 5%. Y dices, bueno, sí, son solo el 5% que quieres reconocer como tal, pero claro que entiendo que hay países donde el modelo europeo, sobre todo que es el que tenemos de democracia ilustrada del siglo XVIII francés, pues no es un modelo que quizá nos funcione del todo, pero también pensar en que el reto sería en pensar en modelos en conjunto, donde no desde la plurinacionalidad, que eso también es una forma de gestión, sino otras maneras de hacer comunidad en concreto, y que además eso se tenga que ver. Tengo varias ideas sobre eso, pero si no vamos a hacer otra conferencia y es otro día y ya sé que es tarde, pero bueno, escucho con mucha atención, mucho agradecimiento todo lo que me quieran decir y gracias. Bueno, muchas gracias, la verdad es que fue muy estimulante y como, no sé, a mí me moviliza, me dan ganas. Pensaba en Sara Ahmed, ¿no? En las feministas aguafiestas. Si podemos seguir siendo aguafiestas, ¿no? Porque me parece que ya la fiesta, o sea, justamente queremos fiesta, ¿no? O sea, y lo que hay del otro lado ya no es una fiesta. Entonces, me parece muy importante, ¿no? No sé si, digo, por lo menos yo lo que veo es como que todavía se sigue trabajando mucho, ¿no? Desde esa perspectiva. Y me parece que hay una dimensión más vital y creativa, inventiva y comunitaria y de resorte también social, y que me parece que bueno, que esto que vos traes de Spinoza es muy fuerte, ¿no? Es muy importante. Entonces, nada, simplemente ese comentario, ¿no? Y también, bueno, si estás de acuerdo, si te parece que depende del lugar, hay que romper todo, o hay que unirse, o hay que hacer una fiesta, o quizás porque ella pertenece a otro espacio, pero digo, se ha utilizado mucho. A mí siempre o sea, yo la verdad en mi familia le he hecho la vida imposible, pero toda la vida, y sigo, pero nunca me gustó la idea de ser aguafiesta, ¿no? Quizás es otra fiesta, ¿no? Vamos a secuestrar el micrófono acá, toda la mesa. Bueno, quería agradecerte, Sayek, por las palabras. Me gustó mucho que tienes una reflexión, que tienes una propuesta muy interesante, y justo cuando hablabas de militancia alegre y cuando hablabas del no esencialismo y esta renuncia a la lógica sacrificial, justo yo veía ahí como condiciones la posibilidad que abren hacia construcciones políticas hacia lo popular. Obviamente tú bien mencionabas
otra vía, ¿no? Más allá del pueblo y de lo nacional, pero justamente todos estos elementos que reivindicas, que a mí se me hicieron súper potentes, súper interesantes, creo que, digo, quizá lo estoy leyendo desde intereses propios, pero me parece que se abren mucho a lo popular, ¿no? Digo, pensaba sobre todo que muchos de estos elementos están en propuestas como, obviamente no de igual manera, es muy original lo que tú nos comentaste, me gustó muchísimo. La propuesta, por ejemplo, de una Luciana Cadaya, cuando reivindica la posibilidad de que los movimientos feministas puedan tener articulaciones populares, que ello implicaría también un acercamiento al momento del gobierno y que bueno, con conceptos como República de los Cuidados, ¿no? Entonces a mí me parecía que en efecto todos estos elementos, la lógica no sacrificial, el no esencialismo, incluso la noción de militancia alegre, a mí me pareciera que tiene una dimensión bastante popular, ¿no? Y que incluso parece que en lo personal desajusta un poco el concepto de multitud, ¿no? Porque yo tengo una noción muy cerrada del concepto de multitud, con una potencialidad que quizá a veces es hacia la negatividad o hacia la experimentación de la potencia de no, y también renuncia a otra potencialidad, ¿no? Pero no sé qué pienses de eso, ¿no? Me llevó mucho hacia allá tu planteamiento. Muchas gracias. Yo voy a secuestrar el micrófono acá, aprovechando que llegó a la mesa para agradecer a Sayak. David Martínez, Santo David Martínez, sí. No. Ok. Bien. A nosotros en Honduras nos sirvió mucho el libro Capitalismo Gore, sobre todo para identificar el sujeto endriago cuando estábamos enfrentando la narcodictadura de Juan Orlando, que era ese sujeto cristiano, abogado. Disculpen, disculpen, estoy describiendo al sujeto endriago. Religioso, narco, presidente, padre de familia, y todos estos enclaves que tiene, ¿verdad? Entonces, es decir, que de manera insospechada este pensamiento y esta militancia alegre de la que hoy nos describe ya tiene remanentes en la región y ya ha hecho camino. Yo represento a una organización en Honduras, hoy pues acá la traigo a colación, Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, y nos hemos dado la tarea de querer entrar al debate, al diálogo con la academia, porque precisamente lo que nos falta en los espacios de articulación de lucha popular es que la academia otra vez le hagamos el reclamo a aquel que le hicieron a los franceses, que nunca bajaron de la estructura. Ojalá estos congresos también un día no sean solo en la Landívar, que sean en otros espacios donde está esa militancia alegre que ahora mismo posiblemente esté siendo masacrada y que necesite esa palabra tuya y la palabra de todos los que estamos hoy aquí. Bueno, ¿qué tal? Sayak, yo cabal, bueno, tenía por aquí como una pregunta y era un poco, digamos, como que en las últimas décadas, y yo siento que esto viene muy fuerte desde el movimiento de investigadoras travestis, negras de Brasil, que estamos pues como las personas trans demandando mucho también que las personas cisgénero pues se enuncien, ¿verdad? Y como que también compartan sus experiencias en su vivencia de género y que para descolocar esta tradición clásica de las alteridades de que somos únicamente las personas trans las que debemos y podemos hablar como de cómo vivimos el género. Entonces surge como esta interpelación que ha sido como súper importante, pero ¿cómo estás percibiendo tú, digamos, en los espacios que transitas como este riesgo de polarización entre lo cis y lo trans? Que de alguna manera, y lo nombro también desde una autocrítica, ¿verdad? Como hacia mis pares y hacia los movimientos trans, que de pronto también a veces devienen como en unos esencialismos que despolitizan como las posibilidades de vínculos y de alianzas, ¿verdad? Sobre todo con toda la gran diversidad, digamos, como de experiencias de género que
se desbordan, digamos, de la cisgeneridad, pero que al rato, pues, estas experiencias que no se anuncian desde lo trans o desde lo no binario, digamos, como que están justo como en esto, pues sí, como que no se enuncia, ¿cierto? Entonces, bueno, te quería preguntar un poco eso, y no sé si va por ahí como amarrado también, pero es que oía también, estuviste hace poco en un podcast, o no sé, ¿verdad? Como esta banda de la cadera de Eva, y hay una parte ahí que me encanta, donde hablas de, y que lo vuelves a tratar hoy como de espérame, porque es que me gustó mucho ¿cómo lo dijiste? A ver, y entonces tú hablabas como de un raigambre sensible, ¿verdad? Como feminista, que hoy estás diciendo como, pues hay una impregnación como de sensibilidad social, como que viene desde los feminismos, ¿verdad? Que ha atravesado pues como movimientos y tal. Entonces me pregunto, ¿cómo percibís también como esa impregnación de las sensibilidades trans o disidentes de género, digamos, y qué posibilidades como de afectación a otros movimientos, ¿verdad? Como estás viendo, digamos, porque como que esas afectaciones y esa impregnación de la sensibilidad ahorita me está pareciendo también como algo que se vincula con esto que estamos hablando de esta polarización entre lo cis y lo trans, sobre todo para romper también como esta tradición de que pareciera que cuando hay un intercambio aparentemente horizontal, las formas se tienden a dar a través de la apropiación, ¿verdad? O a través pues como de alimentar la imagen de buena persona, súper progre, y que queremos ser amigos de las personas trans y ¿verdad? Y nos empiezan pues tal como a cooptar, despolitizar, y entonces uno se pregunta, bueno, ¿verdad? O sea, más allá como de estos mecanismos de apropiación, ¿cómo nos podemos pues tener una conversación, ¿verdad? Como más horizontal, y ahí entonces me preguntaba por estos como raigambres sensibles y qué tanta afectación estás percibiendo tú que está teniendo en otros movimientos en este momento. Bueno, primero, gracias por las preguntas, por el interés bueno, sobre lo que comentaban aquí con las compañeras, les compañeros, la fiesta, sí, la fiesta siempre es la respuesta, ¿no? O sea, me refiero a que hablando de fiesta en su sentido menos normativo, ¿no? O sea, de goce, de placer, porque básicamente el placer es muy diverso para cada quien. O sea, la palabra fiesta no implica, pues ya implica festín, ¿no? Que implica los sentidos, y que además en un mundo tan, como estábamos hablando hace rato, tan desensibilizado, pero al mismo tiempo tan extraído en sus sentidos o tan desterritorializado sensorialmente, que parece que todo está dividido, que solo podemos ser ocularcéntricos, ver todo el rato la imagen y no pensamos en cómo todos los demás sentidos interactúan con esa imagen, pero que la captura de un sentido por todo y el desplazamiento de todos los demás, creo que volver al cuerpo no solamente desde la metáfora, como nos han enseñado pues el trabajo y el territorio, que además no es una romantización, porque como decía mi compañera que respeto mucho y quiero mucho, Majo Pérez, pero Majo Pérez me enseñó a mí en un seminario, que ella es de aquí, de Guatemala, y yo estuve con ella en un seminario compartiendo en Texas, está ella ahora, me dijo, a ver, ustedes y su buen vivir y su blanquitud, a ver, levántese a las 3 de la mañana, la paga su ropa, no sé qué. No, pues es que dejen de romantizar, y eso también es cierto. O sea, la sensibilidad del cuerpo no solamente es para el placer, pero el trabajo no es que nos dé placer, el hecho de hacer cosas, ¿no? O sea, más que trabajo, pensando con Marx, sería labor, ¿no? Lo que uno hace con otros y como comunidad. Entonces, volviendo a la fiesta como una comunidad, y donde el placer radica también en la sensibilidad y en el sensorium y en el cuerpo, ¿qué representa el placer para cada uno de nosotros? El placer de la dopamina inmediata, ¿no? Que es donde nos estamos capturados, o el placer de decir, como dicen algunos traperos, pero aquí a mí me encanta el trap y la cumbia y el reggaetón y todo eso, y me encanta bailar y me encanta el cuerpo, soy una persona tremendamente corporal, me encanta, y también me interesa mucho pensar, pero no desde acá, ¿no? No soy un cuerpo para cargar una cabeza, ¿no? Sino que está todo ahí junto todo el tiempo en conflicto y haciendo cosas. Decía este rapero, es un rapero argentino, que los indios hacemos los imperios con las manos, ¿no? Y eso me parece tremendamente potente, no porque quiera una razón imperial, sino que básicamente, y digo
indio cuando debería decir cualquier otra comunidad, pero como yo no sé de qué comunidad vengo, pero que sé que indudablemente vengo de una comunidad originaria porque mi cara lo dice y porque yo lo sé, pero pues si nos dejaron sin historia, también nos dejaron sin lugares a donde volver, ¿no? Y por eso tenemos que volver a construir todo de nuevo y con otros y aprender de eso, no a desligarnos. Cuando yo hablo de mestizaje no hablo de blanquitud, hablo al revés, ¿no? De volver a considerar de dónde venimos y qué queremos hacer con eso, no tener vergüenza de vernos en el espejo, ¿no? Ya romper el espejo, la máscara blanca de la que tanto hablaba Fanon. Pero cuando hablo de fiesta es de la recuperación de los sentidos para hacer algo en común, incluso para el duelo, ¿no? Porque, bueno, yo soy mexicana y sabemos que en México la muerte no es una fiesta, es un ritual, es una ceremonia de regreso de nuestros que ya viene, ¿no? El Día de Muertos, y mucha gente le parece una práctica escatológica rarísima en cuanto que comemos en el cementerio y bailamos y hacemos cosas que les gustaban hacer a las personas que murieron y algunos que fueron asesinados, pero no es una relación con los muertos, es con el afecto que le tenemos a esa, porque no mueren, están, ¿no? El afecto los mantiene vivos y además todo lo que estuvimos hablando ahora no son cenizas, son humus, o sea, somos de la tierra y volvemos a la tierra. Eso, aunque las condiciones en las que volvemos a veces son atroces e inmerecidas, ¿no? La masacre no debería ser un lugar para regresar a la tierra. Eso me parece súper importante de pensar. Pero la fiesta es también esa disidencia de decir el rigor mortis, ¿no? O sea, no estamos el rigor como una seriedad absoluta. Entonces, no sé si aguafiestas, pero yo creo que la fiesta en este momento es una posibilidad de encuentro, una posibilidad corporal, una posibilidad de placer en un contexto con tanta extimidad, donde parece que la sexualidad y todas estas cosas están como desbordadas, pero también es el momento en donde la gente más joven casi no tiene sexo, por lo que vemos en las encuestas. Pobres, no, trabajen, por favor, ¿qué hacen aquí? Es viernes, son las 8 de la noche, ¿qué están haciendo acá? Entonces, autoexplórense, sientan, sean felices, ¿no? Vivan el cuerpo, porque lo único que la inteligencia artificial no va a tener y que va a querer va a ser esto que tenemos, ¿eh? Se los digo que la revolución de la inteligencia artificial no va a ser para trascender, va a ser para encarnarse. Y probablemente nos van a convencer de meternos un chip y quedarse con nuestro cuerpo y así, pero bueno, eso ya es una distopía que me imagino. Entonces, sí, o sea que nos convencen todo el rato que vamos hacia allá, pero en realidad creo que va a pasar al revés, que van a querer tener cuerpo, pues porque sin eso lo demás no se puede, no tiene sentido, y literalmente no tiene sentido. Entonces para mí la fiesta es como, pues la hacemos y a lo mejor después la arruinamos, pero primero hacemos la fiesta, ¿no? O sea, hay que empezar por hacer la fiesta. Y sí, compañero, yo creo que lo popular, entendido no como cultura pop, que es como lo han capturado ahora, ¿no? Lo popular no tiene que ver ni con el pueblo, ni con el Estado-nación que nos ha quitado con la idea de Estado que nos ha quitado la idea de nación, porque también algo que dice una compañera mexicana, muy, muy importante su trabajo, Yasnaya Aguilar, dice, dejen de pensar que la idea de nación le pertenece al Estado. Hay naciones sin Estado, los pueblos originarios son naciones sin Estado, y la idea de nación que tenemos no es la idea hegemónica de nacionalismo del Estado. Esa es otra forma, es una trampa que ha acumulado saberes y ha apropiado sentires para aglutinar en una razón racional y estatal para pensar esta vibratilidad, digamos, que compartimos y que sí viene de lo popular, pero no del pop, ¿no? No viene del pop que nos han vendido, viene más bien desde ese lugar que tiene que ver con la multitud que decía Bernardo, que se le escapaba un poco, pero la multitud, como si lo queremos poner en términos marxistas, aunque no creo que sea la vía, pero para una traducción muy rápida, como es el lumpen proletariado que a Marx le daba vergüenza, ¿no? Pero que a nosotros no nos da vergüenza, porque además vivimos así, vivimos en todos lados, vivimos de todas las maneras. O sea, podemos hablar perfecto alemán, pero si a mí me dan un taco, que me le pongan chile y que me lo sirvan en la calle, ¿no? O sea, porque si no, para mí no tiene sentido un mundo tan fraccionado. Entonces, sí, la reivindicación de lo popular y también lavarnos el bautismo por un lado, pero también lavarnos la vergüenza histórica que tenemos de no ser blancos y de decir, pues sí, a lo mejor tiene más sentido declarar esas incomodidades de, a mí me importa más lo que me decía mi abuelita que no fue a la escuela que lo que me enseñó Hegel, y eso es importante, las dos cosas son importantes, pero en mi vida cotidiana me acuerdo más de lo que mi abuela me decía, que siempre me decía, tú no te preocupes, en su salud lo hallarán, y yo decía, ¿quién sabe qué quiere decir mi abuela con eso? Pero ahora me doy cuenta de que sí, que todas las decisiones que hacemos
repercuten en nuestro cuerpo y en nuestra salud, o sea, bueno o no bueno, lo que queramos, va a tener sentido, va a tener una repercusión física, y ahora entendí lo sabio que era lo que me estaba diciendo, pero bueno, claro, en ese momento no lo entendía, pero sí, lo popular es muy inspirador, pero no porque sea aspiracional, es porque venimos de ahí, aunque nos queramos, y no todos vienen de ahí, y no tienen por qué venir, pero tenemos que dejar de despreciar eso que somos y de dónde venimos. Y sí tienes razón, compañero, la academia está ahí, hay unas academias que no están, otras academias que queremos hacer otra cosa con lo que sabemos, porque aparte de que la vida son 2 días y queremos que caigan en fin de semana, también necesitamos y nos debemos éticamente a una vida que sería, pues para decirlo rápido, una vida no fascista, es una vida en convivencia, pero también con la complejidad, y no significa que nos caigamos bien, y no significa que nos vaya a gustar todo lo popular y todo en todo momento, o que todo sea lo popular, pero sí creo que no podemos negar esa base, porque esa negación nos está haciendo mucho daño, ¿no? Creo que esa negación nos está no pudiendo actuar con base a esa realidad que es muy compleja, pero que nos invita y nos desafía todo el tiempo. Entonces, también gracias por traer eso. Yo estoy a favor de la militancia en la academia, yo estoy a favor de pronunciarse y de decir, pues sí, es que esta vida tiene que ser mejor para las mayorías, no solamente para mi currículum y mi ego personal y mi ego política, ¿no? Para mí eso no es el trabajo que yo quiero hacer, y nunca ha sido. Estudié filosofía porque me parecía dificilísimo, y a mí todo lo que me reta me gusta mucho. Entonces, y aprendí, ¿no? Y aprendí porque parecía que una persona de Tijuana que debería dedicarse a trabajar en una maquiladora porque iba a estudiar filosofía. Todo el mundo me decía, tú eres muy inteligente, ¿por qué quieres estudiar filosofía? Y yo, por eso, pero bueno, aquí estamos, ¿no? No me morí de hambre, como me decían. Entonces, para seguir y para contestar a Numa, ¿sí? Sí, ¿verdad, Numa? Pues aquí la idea de cómo estas personas, sí, también, sí es verdad que no profundicé demasiado en el debate sobre los transfeminismos y el transexclusionismo y la cuestión de lo cis y lo trans, porque me parecía que tenía como que quería hacer una cuestión así como más amplia, pero al interior del movimiento, el riesgo entre la polarización del movimiento, no solo desde la transexclusionismo que está creciendo, pero creo que tienen muy buenos publicistas. No creo que haya tantas transexclusionistas como se declara, ¿no? No es una pandemia, pero sí son muy insidiosas, y lo que me preocupa del transexclusionismo, además de lo corto que es y lo esencialista, es que está haciendo pactos con el neoconservadurismo y con la derecha. En México están creando vínculos con el PAN, que está en contra del derecho por la autonomía del cuerpo y por el derecho a decidir, y eso me parece tremendo. Pero también entiendo, y sabes que creo que hay algo que nos tendríamos que sentar a hablar de que el transfeminismo tiene varias genealogías, y no solamente una, la genealogía negra travesti, como dices tú, pero también está la genealogía del sur, por ejemplo, la cuestión de las trabas en Argentina, que es como se autodenominan, que yo no es que esté diciendo nada fuera del lugar, que muchas de las trabas dicen, yo no soy transfeminista, yo soy traba y hago feminismo, ¿no? Entonces también la autodeterminación dentro del movimiento, de los movimientos, es importante. Yo soy una persona cis, aunque muchas veces me han dicho, oye, tú estás muy lograda, y yo, todavía no transito, pero pues a lo mejor me sale bien, no sé. No, yo decía, bueno, entonces ya pueden decirme señor, no sé. Entonces, una vez me pasó eso, como que estaba con una amiga trans, guapísima, así, espectacular, y estábamos comprando ropa, y me dijo, no sé qué, bueno, estaba diciendo cosas, y el tipo trató de ligar con ella, y le dijo, mira, aquí hay pene, ya. O sea, sí se lo dijo rápido, ¿no? Para que no hubiera problema. Y entonces voltea, y cuando ve la identificación de mi amiga, ya dice, yo pensé que iba a hacer cualquier cosa, y me dice, tía, tú estás muy lograda. Y yo, y le dije, ok, pero no entendí, o sea, ¿sabes? Pero la historia es que lo que quiero decir con esto es que lo que me preocupa de la polarización del movimiento, por un lado, es no conocer las ramificaciones de los movimientos trans que se declaran y que van cambiando, que además también eso es algo muy interesante del movimiento trans, que su nomenclatura va cambiando. Por ejemplo, era transexual, después transgénero, ahora también se incluye lo no binario, luego está el trans con asterisco, ahora sí o no, pero yo creo que es una política que es como, que está en un devenir, y creo que también es muy situada. O sea, yo no podría hacer una
respuesta específica para Guatemala sobre lo que está pasando en el transfeminismo en Guatemala, porque no lo sé, pero sí puedo decirte lo que pasa en México y en diferentes territorios, porque en México el transfeminismo, digamos, más vinculado con el movimiento transexual y transgénero del centro del país, está teniendo como dos vertientes, una muy de acción directa, ¿no? De ya estoy harta y vamos a quemarlo todo, y luego otra que es muy conciliadora con el poder y que es a veces muy conservadora, que quiere no decir que tiene cispassing, pero que quiere conservar los privilegios de la clase media conservadora mexicana, ¿no? Que es como vamos a hacer modificaciones, pero no vamos a ser radicales, ¿no? Y entonces yo creo que esa tesitura también está aquí, al interior del movimiento. Entonces yo considero que tenemos una oportunidad histórica de no clausurar el movimiento a un movimiento identitario. Recuerden lo que hicimos lo que hicieron con lo gay, ¿no? Lo que le pasó a lo gay, como citando a Bad Bunny, ¿no? Lo que le pasó a Hawái, lo que le pasó a lo gay cuando se volvió pinkwashing, ¿no? Y no significa que nuestros compañeros gays no tengan una potencia política, pero también no significa que el movimiento LGBTQ+ sea completamente, pues, fuera de clasismo, racismo, ¿no? Y otras cuestiones. Creo que sí tenemos que hacer una conversación fuerte al interior, porque muchos de los trabajos que estamos haciendo desde otros lugares, y yo soy una persona cis, por el momento realmente no me digo cis porque yo no me he identificado nunca como una persona cis, vengo de una trayectoria militante más desde lo queer, pero ¿qué le pasó a lo queer también, no? Que se volvió una discoteca y pelucas, y dices, pues también eso es, pero no solamente, ¿no? Entonces yo me identifico como una persona queer, que no se puede ser queer, ¿no? Es un proceso de desidentificación constante, pero he militado en el transfeminismo desde hace muchísimo tiempo, y eso no tampoco me da ningún tipo de autoridad sobre ello, solo he visto cómo va cambiando, y entiendo que la potencia del transfeminismo en el que yo milito, que tiene que ver con la idea de trans como un movimiento antidogmático y de tránsito. También para mí el transfeminismo es muy importante, la migración. Yo soy de una frontera, para mí el transfeminismo tiene que ser como antifronteras y promigración, si no, para mí no tiene sentido, pero no es solo mi agenda, sino para hablar de que quedarnos en el gueto nos va a llevar a un lugar que no queremos, ¿no? O sea, ya estamos en un gueto porque nos quieren meter ahí, pero además nosotros volver a reedificar el gueto me parece que es igual que pensar que existen las buenas víctimas y que para no sufrir daño tenemos que portarnos como una buena víctima, cuando el scriptum de la víctima lo escribió el victimario y el verdugo, y yo no quiero ser una buena víctima, yo quiero ser real. Entonces sí creo que el movimiento transfeminista tiene un futuro muy importante, pero en ese sentido tiene que abrirse no solamente a la identidad o la identificación, ¿no?, de género, sino más bien abrirse a un movimiento más amplio. Y para mí, y yo siempre he estado militando desde el transfeminismo desde el 2008, 2007 por ahí, pero cuando sale el manifiesto 2010 ya son más de 15 años, y cuando a mí me preguntaban por qué una transfeminista está presentando un libro sobre capitalismo gore con un sindicato campesino en Valladolid hace muchos años, que además es un estado, una provincia española muy fascista. Yo decía, porque esos señoros me dijeron que si venía, y me hicieron mucho sentido. Ellos tenían que ver era un sindicato campesino, y dijeron, es que lo del transfeminismo nos parece muy interesante porque sí habla con nosotros desde la cuestión de la tierra, y ellos hicieron el enlace conmigo, y yo me quedé, wow. Y en México muchas personas trans me dicen, ¿por qué te denominas transfeminista si no eres trans? ¿No? Entonces yo digo, pues lamentablemente tengo más que ver con el sindicato campesino de señores en Valladolid que con las que me dicen, necesitas un carnet de trans para poder transfeminizar, ¿no? Entonces, pues lo quiero dejar ahí para no hacerlo más largo, pero sí son discusiones que me preocupan, porque claudicar en el conservadurismo como un mal menor o en lo identitario nos va a jugar en contra, compañere, ¿verdad? Compañero, sí, perdón. Así que bueno, podríamos hablarlo más, pero sí, o sea, creo que totalmente venir de atrás y de lejos y no darle la espalda a nuestros tránsitos también epistemopolíticos y corporales, ¿no? Pero bueno, después me cuentas tú, porque tú eres quien sabe y en el contexto de aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Saya. Gracias a todos ustedes también. Lamentablemente ya no nos queda tiempo para recoger más preguntas. Bueno, a lo mejor eran las preguntas y
Por el momento les cedo la palabra a Pablo de la Vega, que va a cerrar el congreso. Gracias, Ayak, nuevamente. No se preocupen, que no vamos a retrasar mucho el placer del vino y los demás a los que Sayak ya hizo referencia, ¿verdad? Entonces, en principio, para quienes gustan certificación, en una semana más o menos les llegará el correo. Entonces, para que estén anuentes de eso. Todas las grabaciones estarán en la página web de Facebook de la facultad, en este caso del Departamento de Letras y Filosofía, las pueden ver ahí, asimismo como otras publicaciones que estamos trabajando ya desde el departamento. Y por último, agradecemos mucho su participación, ha sido grato el poder conversar, voy a decir de partir, sacar estas ideas y esperamos verles en 2 años. Sin más, pasemos al vino.